Muchas gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora Creixell Lucila. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto por el cual se debate la prórroga del régimen vigente de subsidios y que se extiende a más de 2/3 del territorio de nuestro país y a la mitad de los usuarios residenciales, además de los consumidores de gas envasado, viene a fortalecer la idea de la patria subsidiaria. No sabemos bien qué subsidiamos ni con qué lo subsidiamos. Tampoco se dice que cuando pagamos subsidios muchas de las veces estamos pagando otros subsidios, generando un esquema circular totalmente ineficiente y absurdo de subsidios, pero se siguen aplicando indiscriminadamente porque hay que ganar elecciones. Y lo que en verdad debiera ser una herramienta para generar incentivos, termina siendo una herramienta de demagogia electoral. Miren, no, a pesar de lo que acabo de decir, no estoy en contra de los subsidios. Cuando están bien diseñados y además cuando están bien ejecutados, permiten orientar inversiones y promover la acción colectiva en un sentido que vaya en beneficio de la sociedad. De hecho, la Patagonia Argentina, donde se ubica mi provincia, Neuquén, jamás se hubiera desarrollado o apenas poblado si el Estado no hubiera incentivado económicamente la radicación de personas y empresas en la región. Sin embargo, reconocer el efecto positivo que puede tener un incentivo económico no significa suponer que son buenos en cualquier circunstancia. Sobre todo, es importante tener presente que un subsidio no es un acto mágico a través del cual se beneficia a una persona o a un grupo sin un costo. Un subsidio es una transferencia de recursos o de ingresos de un sector a otro. Por lo que siempre debemos preguntarnos, ¿es justa esa transferencia? ¿Es necesaria? Por otro lado, la medida en tratamiento es un subsidio focalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que es un subsidio que alcanza a una parte de la población. Y cuando se trata de este tipo de medidas que benefician a un sector de la población, en general, debieran estar fundadas en el principio de equidad. Esto es compensar con una política pública una desigualdad de origen. Y ese fue justamente el criterio con que se sancionó la ley de zonas frías hace varias décadas atrás. Compensar a quienes vivían en áreas muy frías y originalmente muy despobladas de nuestro país. Ese era el objetivo de esta ley. Pero si llevamos este beneficio a más de 2/3 del territorio y la población, o somos Islandia y no nos habíamos enterado, o quizás estamos extendiendo un beneficio que, como dije, es una transferencia de ingresos y no una alquimia de recursos, no una alquimia a través de la cual se crean recursos. Entonces, como decía, estamos extendiendo un beneficio de una manera que quizás no están en línea con las reales necesidades de los usuarios. En este marco pretendo poner foco en los puntos más problemáticos de este proyecto. Se trata, como dije, de una ampliación de un subsidio que ya se aplica. Actualmente quienes reciben el subsidio proviene de un cargo del 4,46% sobre el precio del metro cúbico del gas que pagamos todos. La ley le permite al Poder Ejecutivo Nacional, y una vez más delegamos competencias en el Poder Ejecutivo, le permite elevar este cargo hasta un 7,5%, aunque de forma inmediata lo van a elevar un punto a 5,5%. Pero además, se le dan algunas atribuciones a la autoridad de aplicación para fijar excepciones o endurecer las condiciones. Hoy, a cargo de un interventor, desde hace ya algo más de un año y medio, por lo que me lleva a preguntar, señor presidente, ¿hasta cuándo piensan mantener intervenido el Enargas? Permítanme ahora sí entrar en los problemas que veo que tiene este proyecto y que me hacen pensar que quizás no está orientado en el sentido en que muchos de los funcionarios del Poder Ejecutivo e incluso algunos legisladores que hemos escuchado en la comisión han planteado. En primer lugar, el proyecto se anuncia como un manto de protección
sobre quienes sufren una condición extrema para compensarlo. Sin embargo, cubre 2/3 del territorio y la población. Entonces cuesta entender cómo se hizo el cálculo y por qué algunas zonas están incluidas en el proyecto y otras no. Es como si de repente 2/3 del país se convirtiera en la Antártida y cruzando una ruta las temperaturas se elevan varios grados. Señor presidente, si de repente 2/3 de nuestro territorio son una gran zona fría, estamos exigiendo a muy pocos usuarios residenciales y a los usuarios no residenciales que subsidien a una población enorme. Esta decisión no parece ser una decisión que sea el producto de un estudio técnico y riguroso, sino más bien una decisión pensada en el marco del calendario electoral. Y como consecuencia, este proyecto distorsiona completamente el eje central original que tenía. En segundo lugar, no es cierto que este proyecto sea fiscalmente neutro, como fue anunciado frente al plenario de comisiones por el interventor del Enargas. El incremento en el cargo, de ser 1 punto como se anunció, implicará una carga adicional sobre quienes no reciben este subsidio por ley. Sin embargo, como una parte del consumo hoy está ya subsidiada a través de CAMESA, un 43% del costo extra lo pagará CAMESA, es decir, el Tesoro Nacional. Y expertos calculan que ascenderá más o menos a 3.000 millones de pesos ese costo. Seamos claros, el proyecto no es fiscalmente neutro, ya que todos los contribuyentes deberán pagar como mínimo 3.000 millones de pesos adicionales para subsidiar a usuarios residenciales de las nuevas zonas frías, que quizás ni siquiera lo necesiten. Cuando se sostiene entonces que es fiscalmente neutro este proyecto, estamos faltando o se está faltando a la verdad. Tal vez hubiera sido interesante contar con un informe de la Oficina de Presupuestos del Congreso, que para eso la creamos, para que en definitiva nos brinden información técnica sobre las decisiones que debemos tomar. Presenté una nota en este sentido al presidente de la comisión. Seguramente ha sido muy bien y amablemente guardada en un cajón porque nunca hemos recibido una respuesta. Pero además quiero agregar que no sería deseable volver al enorme déficit de la balanza comercial energética frente a las necesidades de generación de divisas que tiene el país. En tercer lugar, en un contexto en el que el mundo entero está subsidiando las energías limpias, me refiero a las renovables o la nueva energía nuclear, acá se subsidia el consumo de energías fósiles y lo que es más grave, se induce menos al ahorro y eficiencia energética, a contramano de lo que hace el mundo entero. Después nos llenamos la boca hablando de la importancia del ambiente y sin embargo muy poco se hace para transitar hacia políticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, reafirmando esa creencia de que poco se hace realmente por enmarcarnos dentro del paradigma de la sostenibilidad. Además, cabe recordar que este subsidio se aplica sobre ya tarifas subsidiadas, porque como todos saben, la producción y la oferta de gas recibe cuantiosos subsidios que abona toda la ciudadanía a través del Plan Gas. En cuarto lugar, este subsidio es una medida que por sus problemas de diseño no es justo en materia distributiva, sino todo lo contrario. Y acá voy a disentir con la senadora preopinante. Porque, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, como la tarifa social alcanza consumo hasta un tope, lo que sucederá es que por encima de ese tope, usuarios alcanzados por esta tarifa social pagarán el cargo del 5,5% sobre esos consumos. Se trata de un subsidio cruzado y cabe señalar que dichos subsidios además están prohibidos por la ley 24.076 con algunas excepciones, pero que hacen a la razonabilidad de la medida. Y no creo que sea muy razonable, señor presidente, que consumidores de bajos ingresos terminen pagando por subsidios que se aplican a ellos mismos. Y menos razonable aún, que paguen por un subsidio sin límite que recibirán algunos consumidores de altos ingresos que tienen la suerte de residir en las nuevas zonas frías. Lo absurdo de todo esto es que quien vino a explicar el proyecto que promueve los subsidios cruzados
que afecta a los consumidores de bajos ingresos, es quien debe controlar que ello no suceda. Y me refiero al interventor del Enargas. Una vez más, estamos frente a la paradoja del populismo declamativo con injusticia distributiva. Porque aunque no lo crean, este proyecto genera situaciones mucho más injustas desde el punto de vista distributivo que la tarifa social que se comenzó a implementar en 2016. Es curioso, ¿no? El presente proyecto es menos justo que la política aplicada por el exministro Aranguren hace 5 años. Y aunque quizás a algunos no les resulte cómodo admitirlo, esto es así. Finalmente, señor presidente, en quinto lugar, el subsidio alcanza a los usuarios residenciales únicamente. Los usuarios industriales siguen pagando tarifa completa, incrementada ahora por el aumento en el cargo, otra vez a contramano del mundo. En un contexto de recesión económica y bajísima inversión, incrementamos los subsidios que se ven castigando a la producción que no se ve. Es muy difícil poder explayarse sobre todos los temas que este proyecto involucra en tan solo 10 minutos. Pero quiero dejar en claro que si bien considero que debemos acompañar la primera parte de este proyecto, insisto además en la necesidad de contar con un informe técnico sobre la ejecución, pero no considero realmente que debamos acompañar la segunda parte o la extensión la parte que se ha incorporado a esta ley, porque es confusa, Senadora, porque sus consecuencias... si me ayuda un Ya voy poquito. terminando, Gracias, presidente. gracias, muy amable. Ya, deme un minutito. Decía, porque este proyecto, porque es confusa su aplicación, porque sus consecuencias distributivas como mínimo no son claras y porque probablemente será, como dijo el ministro Guzmán, un subsidio pro rico y con un impacto fiscal que no será neutro. Más que aplaudir, agitando frazadas, lo que los legisladores debiéramos hacer es mostrarnos a la sociedad que trabajamos con seriedad, buscando generar las condiciones y los incentivos para el crecimiento sostenible, con justicia distributiva, con inclusión. Por eso le pido a mis colegas que reflexionemos sobre lo que necesita el país, que claramente no son medidas electoralistas de corto plazo con un fuerte impacto en la carga que ya tienen los ciudadanos. Persistir en decisiones políticas que entregan beneficios de corto plazo a la sociedad para recibir premios electorales es subestimar la ciudadanía. Y por el contrario, hoy más que nunca, frente a una situación desesperada que viven muchos argentinos, que esperan que generemos las condiciones de manera que puedan prosperar, creo, señor presidente, que debemos tomar medidas de largo plazo. Por eso quiero adelantar mi voto positivo en lo que hace al particular de los 3 primeros artículos y en contra del resto del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora Krexel. Tiene la palabra